Sean todos bienvenidos, muchas gracias por seguir con nosotros. De antemano una disculpa por este pequeño retraso que tuvimos, pero somos personas comunes y corrientes que tenemos que, de cierta manera, hacer otras actividades para poder seguir con ese proyecto y con otras cosas que vendrán. Así que dentro del equipo que conformamos este pequeño podcast, pues varios tenemos otras actividades y se nos complicó por hacer inicio de año, tuvimos que terminar algunos pendientes, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente con este cuarto capítulo de esta novela o anécdota o historia, como ustedes le quieren ver, de este personaje que empieza años, años atrás, con sus memorias, recordando el cómo fue esa evolución, cómo en aquel momento habían muchas cosas, muchos factores que cambiaron al día de hoy, a la actualidad, y que a su vez también afectaron la construcción de esa personalidad. Entonces, estamos con esta historia de este personaje en el cual nos hace remontar de cómo nosotros nos hace esa incógnita de hemos cambiado a lo largo de los años, tenemos todavía aquellas ideas, aquellas ilusiones, aquellos objetivos, aquellos sueños que llegamos a tener cuando éramos jóvenes o que mudábamos de la adolescencia hacia la juventud y de la juventud a la adultez joven, como se le llama, a esa edad que tenías tantas cosas que hacer, que te creías tan fuerte, pero a la vez te tenías muy conflictuado porque no podías encontrar ese núcleo social, a ese grupo de personas con el cual te podías identificar. Entonces, pues regresaremos a esta historia, a esta, a estas anécdotas de este personaje. De antemano agradecerles que estén con nosotros y bueno, vámonos al cuarto capítulo. Así es, me encontraba al término de la secundaria en el cual ya había tenido el primer contacto con aquel grupo de chicos, chicas que eran parte de esa inspiración que yo quería hacer. Y recordando aquellos ayeres, cuando entré a lo que en mi país decíamos que era la preparatoria o un paso antes a los niveles universitarios. Así que, como todo, había un modelo que en ese tiempo era muy, pues ya era cotidiano, sabíamos que teníamos que hacerlo, que era un examen en el cual habían otras escuelas que todo el mundo quería ir porque nosotros estábamos acostumbrados a siempre ir con un uniforme, ir con una vestimenta eh, que era totalmente de la institución y que tenías que ir siempre con él y no tenías esa libertad de poder vestirte como tú quisieras. Entonces, para nosotros era muy, 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 muy importante el hecho de buscar una identidad, pero pues había muchas trabas. Entonces, aquellas escuelas que te permitían ir como tú quisieras, pues eran muy llamativas para todos nosotros. Y dentro de la banda con la que yo estaba, muchos de ellos, sino que la mayoría estaban ahí, en las cuales pues eran escuelas de ese grado que
estaban cerca de la ciudad y pues yo viviendo al otro extremo, al casi ser un pueblo un poco urbanizado, pues no tendríamos esa libertad, ¿no? De vestimenta. Así que pues tenías que estudiar, tenías que sacar buen resultado para que te quedaras en ella. Yo no, yo la verdad no fui muy adepto a los estudios en ese momento, porque, y es algo que me gustaría contar muy rápido, es que pues siendo en esa edad de 15 16 años, pues uno no piensa que tiene muchas cosas en la mente, ¿no? Y entre ellas la construcción de esa personalidad y tratar de encontrar ese grupo social que en ese tiempo pues había muchas tribus urbanas y el darme cuenta que aparte de eso tengo que pensar por mi futuro, que tengo que pensar qué voy a estudiar, qué me gusta, qué quiero ser, pues imagínate, era una situación pues muy estresante y que al final y al cabo pues era lo menos que te importaba. Más te importaba estar con tus amigos, estar con la banda, tratar de conocer a alguna chica, estar en el despapalle, en las fiestas, en los toquines, con la misma banda, experimentar otras cosas. Entonces, pues no tuve cabeza. No recuerdo cuánto fue lo que saqué, la verdad, pero digamos que nos faltaron unos 20 puntos, yo creo, un poquito por ahí. Entonces, pues me quedo en una escuela que pues era obligatorio ir con uniforme. Y pues, ni modos, a aceptar lo que nos queda. En ese tiempo, yo recuerdo que no teníamos como tal, sí había transporte, porque sí era un mitad pueblo, no era como tal una ciudad, pero sí estaba urbanizado. Había varias zonas habitacionales, varias escuelas y por lo tanto había transporte. Entonces, pero como yo en la secundaria nada más tenía que caminar unos 10 minutos, 15 a lo mucho, y ya estaba la escuela, aquí no, aquí sí tenía que tomar una porque estaba en otra unidad habitacional, como a unos 20 minutos, 40 minutos, media hora, entonces que tenía que tomar transporte. Para esto, pues, eh, tenía familia que era conocida, entonces entre pláticas y pláticas, como mi generación, pues sí teníamos como mucho contacto, en este caso las mamás o los papás, pues entre ellos decían, oye, ¿dónde se quedó tu hijo? ¿O dónde se quedó tu hija? ¿O dónde están? ¿O dónde, qué lugar va a tener? Y entre ellos salió pues la plática de que yo me había quedado en esa escuela y resultaba ser que la hija, el hijo, pues también. Entonces, dentro de todo esto, no recuerdo cómo, pero el chiste es que salió que podíamos tener un transporte. La escuela no lo daba, pero privadamente o por fuera, como habían varios chicos que se habían quedado en esa escuela y vivían por donde yo vivo, pues una señora tenía una combi. Una combi es como un tipo camioneta, chiquita, compacta, y que se usa como transporte. Entonces, tanto de carga como de personas, pero más de personas. Entonces, pues ella ofrecía ese servicio de llevarnos, porque para esto, pues no me había ido tan mal en la secundaria, no me había salido tan bajo y pues por promedios, por calificaciones, pues me quedé habían dos horarios, en la mañana y en la tarde, y yo me quedé en la mañana. Y bueno, pues contentamente me quedo en la mañana y pues a darle, ¿no? Pero para esto, pues yo tendría que entrar a las 7 de la mañana. Entonces, pues me tenía que despertar más temprano, me tenía que arreglar, entre comillas, poner las cosas y la señora esta pasaba
a las 6:30 por donde yo vivía y de ahí vámonos hacia la escuela. Entonces se me hizo muy cómodo, la verdad, no esforzarme en buscar cómo irme, aunque posteriormente lo hice porque pues uno va cambiando, uno va entrando como nuevo, ese principiante, ese niño, que todavía como que siente que no pertenece a ningún lugar, todo le da miedo. Entonces, pues llego con la banda y me preguntan dónde te quedaste, pues yo les digo dónde. Y algunos de ellos se quedaban, o bueno, estaban estudiando cerca de ahí y me decían, no, pues te puedes ir por aquí y así, echando despapay. Y bueno, llega el día, yo recuerdo bien que en la noche, ya con el uniforme, y dentro de todo esto, yo tenía muchos complejos que se desarrollaron desde la primaria, en la secundaria se formalizaron un poquito más, o se hicieron más fuertes, y entrando a la prepa, pues uno se queda con la imagen que tenías en secundaria. Y eso fue lo que me pasó a mí. Una imagen en la cual el chico, pues no tan agraciado de mi manera de verlo, eh, con muchos complejos, mmm, con muchos sentimientos encontrados, que no le permitían ver que su físico ya había cambiado. Como dicen por ahí, se había dado un estirón. Pero es muy complicado que una persona que por mucho tiempo ha estado eh, identificado de cierta manera, por ejemplo, yo padecía mucho de obesidad desde primaria y secundaria. Obviamente en ese inter, pues como ya salía, ya hacía más actividades, ya no solamente estaba en casa, pues mi cuerpo se fue desarrollando. Y al entrar a la prepa, yo ya no pesaba lo mismo, no quiere decir que estaba en los huesos, pero digamos una forma regular, un peso casi el propio o el que se pretende llegar, y ciertas facciones de mi cara habían también ido cambiando por todo el proceso de crecimiento de una persona. Pero pues uno no se ve como tal. Eso pasa, bueno, a lo que voy es que esto le pasaba mucho a mis amigos hombres y a mí. No digo que a las mujeres también no les pasaba, pero no soy una mujer para poder decirlo, que ella pudo haber sentido o pensado, ¿no? Yo hablo de que en mi caso, pues era muy complicado. En fin, pues llegamos, obviamente, pues teníamos que salir más temprano, pues era el primer día, ¿verdad? Y sí estaba yo nervioso, pero no tanto. Estaba más como preocupado, estaba más como que temeroso al pensar y si no encuentro con quién me pueda juntar y si se pasan de lanza y si son culés y si son mala onda y si son pesados conmigo y si son agresivos y si me agarran de bajada, o sea, muchas cosas que uno piensa y que pues al fin y al cabo si le dices a alguien más te dice, ay, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues tú no sabes. Tú vas a un lugar nuevo, que te vas a enfrentar a cosas nuevas, sales de 3 años de conocer a tus amigos y que ahora ninguno se quedó. Entonces vas tú solo, entonces es complicado. En fin, llegamos, recuerdo que en la combi donde nos recogían, nadie se habló, nadie se hablaba, o sea, porque todos eran nuevos, todos estaban así como que desconfiados, llegamos a la prepa, recuerdo que entré, nos formaron y nos dijeron, así como ibas entrando, te decían tu nombre es tal, tú decías, no, pues sí, soy y bueno, tu salón es y vas para acá, y más o menos te enseñaban por dónde es, y ahí entrabas, ¿no? Yo recuerdo que al entrar,
Esa prepa tenía tres edificios, no, cuatro edificios en las cuales eran como una tipo H, pero minúscula. Entonces serían uno, dos, sí, tres edificios. Y en la parte de hasta atrás, en la parte baja, eran todos los primeros. En la parte de arriba eran los terceros de ese edificio. Del primer edificio entrando, en la parte de abajo eran terceros y en la de arriba segundos. Entonces sí estaba muy revuelto, pero pues, a mí me dijeron, te vas a ir hasta el último salón en la parte de abajo. Entonces, pues no me perdí. Así como llego, todo así como, te digo que parecíamos, pues niñitos, ¿no? De esos así hasta cierto punto tiernos, como tipo, eh, pues niños al fin y al cabo que vamos entrando a la preparatoria y los más avanzados pues estaban arriba nada más viendo. Eso sí, nunca se metían, bueno, en ese día no se metían contigo, nada más te estaban observando. Y llegué al salón y así como llegué, pues como ya había llegado temprano, para no que me pasara de que tocar y, profe, perdón, pero llegué tarde y todos te voltean a ver, ¿no? O sea, yo le huía mucho a eso, a que todos se me quedaran viendo. O sea, esa pena escénica me paralizaba mucho. Y ese problema lo tenía ya en la secundaria, pero ahorita en la prepa, pues más. Entonces, llegué, habían como unos tres, cuatro compañeros y me metí. Y así como me metí hasta el fondo, del lado de la pared de la escuela, me fui, ¿no? Y me quedé como en el segundo. ¿Por qué hice eso? Porque nunca me llamaba la atención llamar la atención, ¿sale? Por los complejos, inseguridades y todas las situaciones que uno va cargando. Entonces, entre más retirado y menor vista, mejor. Y voy entrando, y así como voy entrando, pues van entrando todos los demás, van llegando. Llegó un chico que se sentó atrás de mí, yo era el penúltimo de la fila, y empezamos a hablar. Oye, ¿cómo te llamas? No, pues mi nombre es Juan, mucho gusto, mi nombre es así, mi nombre es Francisco, y ya empezamos a platicar. Llega entre esos, llega otro, y empezamos así a platicar, ¿no? Yo me presto mucho para eso. Depende de la otra persona, ¿verdad? Si siempre llegas con esa así como que intención de sobajar, pues inmediatamente pues caes mal y no podemos, no puedo llegar a una buena conversación. Pero bueno, como primer día llegaron, empezamos a preguntarnos y oh sorpresa, como a los 3 minutos entra una chica. Yo no estaba acostumbrado porque en la secundaria no había pues chicas muy atractivas, que digamos. Y cuando llega esta chava, cuando entra su forma de caminar, era flaquita, o sea, no estaba ni gordita ni tan, o sea, era una chica muy flaquita, pero su forma de caminar y aparte de eso, su forma en que se maquillaba la cara, wow. O sea, yo me quedé así, así como cuando vi a Leslie por primera vez y ahora veo a esta chica y digo, wow, qué guapa mujer. Inmediatamente, y no solo yo, todos los chicos que estaban ya ahí, todos así como, todos viéndola y todos girando la cabeza como iba pasando, porque era muy guapa, muy guapa. ¿A qué me refiero guapa? Tenía unas facciones muy, muy finas, tanto de la nariz, mandíbula, ojos, el pelo, o sea,
era una chica muy guapa, muy atractiva. Y si nos vamos a lo físico, decía, era flaquita. Pero todos nos quedamos anonadados y más como se sabía maquillar, pues obviamente resaltaban los ojos, resaltaban los labios, resaltaban los pómulos, la nariz, o sea, llamaba la atención muy fuerte, ¿no? Y todos nos quedamos así de wow. Y yo dije, pues se va a sentar por allá, ¿no? Enfrente. Sorpresa, se sienta enfrente de mí. Entonces, imagínate, el chico todavía complejado, que no cree que ya ha cambiado de forma de aspecto, que se sigue viendo como un chico de secundaria, como un chico de primaria y con una autoestima por los suelos. Y llega una chica así y luego se sienta enfrente de ti. Entonces digo, wow. Y ya después empezaron a llegar lo que después fueron sus amigas, ¿verdad? Bueno, de así pues ya llegan los maestros, empezamos a conocerlos, empiezan a dejar pues lo típico, ¿no? Del primer día, las evaluaciones, reglamentos, shalala, shalala, shalala. Y ya a la hora del receso, vamos, yo llamé con este chico que empecé a platicar, pues me tenía que juntar. Hasta cierto punto siempre busqué quién poderme, con quién poderme juntar, pero a la vez que pueda servirme, sí se escucha muy, muy mal, pero quién pueda yo apoyarme o que me ayude para defenderme. Y en este caso siempre buscaba a personas que se vieran un poquito intimidantes. Y había un chavo como de unos 2 metros, gordito, gordito, pero que tú lo veías y te daba miedo. Entonces dije, a este le tengo que hablar, porque él puede ser el que me ayude ante alguna situación, así como que para sobrevivir. Y con temor, porque muchos le hablaban y como no, y yo noté que en una de sus manos tenía una pulsera de un anime que veía yo casi diario, porque casi no lo pasaban en la tele, lo pasaban muy noche. Entonces, yo recuerdo que me acerqué, se me queda viendo y le dije, oye, ¿te gusta esta? Por la pulsera. Y me dice, sí, ¿a poco lo conoces? Y ya empezamos En ese momento dije, es el momento ideal, vámonos. Sí, sí lo conozco, y así, y oye, y como en la otra mano traía otra pulsera de un grupo de música, y ¿a poco te late? Sí, me late, y esta rola, también a mí, mira, y sacaba mi celular, y mira, en ese tiempo no era un touch, pero pues tenía el formato MP3, y le dije, mira esta, y de ahí hice el clic. Empecé a hablar con otros y con él nos fuimos, me dijo, pues vamos a la cooperativa. Yo sí, te acompaño. Ya de ahí dije, ya, ¿no? A lo mejor por ser como esos complejos, siempre traté de buscar donde llegara ese tipo de personas para que sean un apoyo ante mí. Y resultó. Obviamente, pues tenía que comprar algo, ¿verdad? Y compré, recuerdo que un refresco. Y así como terminamos, pues ya me decía, no, pues yo vivo por acá. Y dentro de eso llegó un chavo que era skate y me dice, yo te he visto, cabrón. Le dije, no, pues ¿de dónde? No, no te topo, no te conozco. Dice, tú te juntas con tal y tal. Le dije, ¿a poco conoces a la MC? Dice, sí, sí lo conozco, de hecho éramos enemigos. Dije, ¿cómo crees? Dice, sí, el tal Sock, a ese no me llevo, que era como que el líder del crío donde yo estaba, ¿no? ¿A poco sí lo conoces? Sí, güey, y o sea, de eso empezamos a platicar, y pues se congregó con nosotros, y nos juntamos como un grupito de siete, siete chavos, en los cuales pues nos gustaban algunas cosas y empezamos a hacer un grupito
en el primer día, ¿no? Obviamente teniendo a a este chavo que era altote, fornudo, o sea, que impactaba a la vista. Tenía nuestra edad, pero pues era una cosota, pues como que los de tercero no se metieron con nosotros, ¿no? Inmediato cuando lo veían decían, ay, y pues ya no nos molestaban. Y pues dije, bueno, es un buen día, no nos van a golpear o no nos van a quitar el dinero, porque a eso era lo que nos teníamos. Y con este chavo pues era como que complicado para los abusones. Y bueno, estaba Katia, ¿no? Esta chica tan guapa, tan hermosa, porque de uno que no está acostumbrado a ver eso, pues digo, wow. Termina el primer día, nos salimos. Yo creo que me salí con más confianza de la que yo había entrado, que había entrado totalmente temeroso, con pensamientos de ya valió, con pensamientos de el dinerito que traigo para mis papas me lo van a chingar, la comida que traigo me la van a chingar, me van a quitar mi mochila, o sea, muchas cosas que uno piensa, que pensaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en la secundaria también habíamos sido pues un poquito pesados con alguno que otro que se había dejado. Y ahora yo estaba en la otra cara de la moneda. ¿Quién se podría pasar de lanza conmigo? Pero bueno, no pasó y armamos ese grupito. Cuando yo llego de la escuela, porque salíamos como a las 2, una, no recuerdo bien, y pues tenía que esperarme para juntarme con la banda, porque ellos llegaban como a las 4, 5, a las 6, nos teníamos que juntar, ¿no? Y bueno, pues así como pasó el tiempo, me cambié, salí con la tabla, a darle un rato al skate y pues a practicar en el parque y empezaron a llegar la banda y a platicar y todo, ¿no? Yo les platicaba eso y me decían, no, pues qué chido y mira si tienes algún pex, yo estoy del otro lado de la otra escuela, somos así y así y no hay bronca, entonces me dio más seguridad. Y, y pues a seguir, ¿no? Llegó un momento donde pues ya posteriormente ya no me regresaba con la señora. Sí me convenía irme con ella en la mañana, pero regresarme pues ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos pues la banda, nos quedábamos un rato por allá y empezamos a juntarnos con otros skates de por allá y a lo largo de las semanas pues empiezan las salidas, empezamos a irnos de desmadre. Y yo recuerdo que ya habían pasado como era el primer semestre, que fue así como que conocernos, no salir tanto y estar relax, ¿no? Porque igual es la zona donde estaba la escuela, estaba como en un cerro. Y yo tenía que bajar, bueno, teníamos que bajar porque muchos vivían por donde yo vivía, entonces teníamos que bajar entre calles, entre algunos parques, para llegar a donde estaba una base de combis, porque la señora nada más te llegaba, ¿no? O sea, te llevaba, pero algunas veces cuando le daba tiempo, te regresaba, pero casi no era, entonces tenías que buscar. Y te digo, como bajábamos por muchos callejoncitos, llegábamos hacia las combis. Y en ese tiempo, pues ya empezaba a consumir con la banda, empezábamos a consumir pues más sustancias, como le decíamos, más chocolate, más café. Y pues siempre tenías tu kit, un café, unas sabanitas y unas gotas. Un chocolate por si se te daba la pálida y un chiclito por si te estabas muy apestoso. Entonces, pues ya empecé a perfeccionar esa parte.
¿Por qué? Porque el objetivo era de que no nos torcieran. ¿Qué es torcer? Es que no te encuentren, que no te cachen, que no te vean, que no te sorprendan que andas pues bien Gryffindor o bien alucinado o bien tomadiscos, ¿no? Entonces, pues esas eran las técnicas que vas aprendiendo con los que te vas juntando, ellos te van diciendo. No inventamos nada, ¿verdad? Ya estaba hecho, sino que pues te lo van enseñando. Así como transportar, así como en dónde hacerlo, incluso en la escuela. Yo recuerdo que ahí en donde yo estaba, pues, estaban los baños y muchas veces llegábamos a meternos con un tapón de una pluma de azul, cualquier tapón, se le ponía tantito aluminio y pues adelante, ¿no? Para que no se quemara tanto el plástico. Y siempre un gotazo para evitar que la irritación se note y que lo cansado se te vea. Entonces, pues ya lo hacíamos más constante, ya era más despapalloso. Yo nunca fui una persona dedicada en ese tiempo, pues estaba con la banda, Leslie, que yo la veía muy, muy hermosa. Siempre me cautivó esa mujer, que era esta Mew dentro de la banda. Y pues estaba Katia también. Y pues dentro del despapalle, pues digamos que era un chico de 8, 9 en ocasiones, pero hasta ahí, incluso un 7. Y eso era complicado porque pues tenías que sacar siempre 8, si no reprobabas. Entonces, para yo evitar problemas, pues siempre traté de eso. Y así lo llevé durante el primer semestre, el segundo semestre. Entrando al segundo semestre, pues empezó el movimiento de las tribus urbanas que en ese tiempo estaba desarrollándose ya más fuerte, se empezó a impulsar más. Dentro de la prepa habían hecho unos tipos eventos en el cual ponían música en vivo de grupos de ska, grupos de reggae, grupos de surf, grupos de rock, de punk, este, entonces estaba pegando muy fuerte. Yo recuerdo que una amiga de Katia era una skinhead. Eh, y los identificamos por las botas, su manera de pensar, de hablar, de ser, hasta de peinarse. Y aunque en esa prepa sí teníamos ciertas limitantes, había de cierta manera tolerancia por el momento que se estaba viviendo, de poder traer unas rastas o hacerte una rasta o tener ciertos peinados, pues que a lo mejor de cierta manera no estaban permitidos, pero que los llevabas. Muchas veces llevamos nuestras tablas, nuestras skates y patinábamos ahí en la escuela. O sea, era como que está mal, pero me hago de los ojos cerrados o como que no veo para llevar la fiesta en paz con los chavos. Y muchos maestros también hacían lo mismo. Entonces, yo recuerdo que esa ocasión había esta chica y estábamos esperando porque estaba tocando, iban a tocar ska y por lo tanto íbamos hasta un slam. Un slam es entre todos están empujando y bailando al ritmo de la música. Y recuerdo bien que la skinhead, o sea, que una punk se había metido y estaba bailando porque llegó el momento de que bailaran las mujeres un slam y como son pues de cierta manera empujones, o sea, es un baile rudo, pues no se meten los hombres, sino los hombres se ponen alrededor para que ningún hombre se meta, sino que sean todas las chicas. Y recuerdo bien que la Skinner le da un botazo así en la cara y pues se empezaron a agarrar, llegaron las chicas fresas, llegaron las chicas las rockeras, las skates, fue un despapalle total.
pero que al verlo nosotros pues decíamos, no, pues qué chido, ¿no? Porque ese era el ambiente. Cuando nosotros íbamos a las fiestas y sabíamos que y se iban a encontrar los punquetos con los skinheads, sabíamos que siempre iba a haber problemas. O los góticos darketos con los emos, que en ese tiempo eran como que no se caían muy bien, sabíamos que iban a haber problemas. Nosotros como skates o tipo, pues sí, como entre pandrosos, skate, rastafari, pues éramos como que más relax, sin en cambio, pues en las crews, cuando nos juntábamos en un toquín de reggae, y llegábamos la banda de la MPC y llegaba la banda de la NSA y llegaba la banda de tal tipo y llegaba otra banda. Sabíamos que éramos contras, pero hasta cierto punto había una tolerancia. Obviamente si un güey de la otra banda se metía con nosotros, nos agredíamos, pues toda la banda tenía que responder. Y así era. Pero tratábamos de que siempre mantener la calma y ahora sí se puede decir que nuestro jefe, nuestro líder de la banda, el que la había creado, pues trataba siempre de mediarlo, ¿no? Éramos muy locos, sí, éramos Gryffindor, sabíamos muchos Gryffindor, muchos que les gustaba el café, muchos que les gustaba pintar, ¿no? Muchos que les gustaba la adrenalina, muchos que les gustaba ver muchas cosas diferentes, andar bien alucinados, o sea, andar con algo más pesado. Había de todo en la banda y todos tolerábamos todo. Obviamente cuando uno se pasaba de más, pues obviamente teníamos que controlarlo. Pero si estaba agresivo y si no estaba agresivo, pues lo dejábamos y hasta cierto punto lo cuidábamos. No al 100%, no, porque decirte, ay, no, cuidábamos de banda y todo, pues no, la verdad es que la verdad nos pasábamos de lanza. Cuando uno estaba ya hasta las chanclas, pues nos burlábamos de él, eh, como que mejor lo abríamos ya para que se fuera a su casa. Sí, porque al fin y al cabo se vuelve una molestia para uno. Entonces, pues así era dentro de la banda y no había bronca. Sabías que al otro día, o sea, que en esa noche se desconectó uno y se dieron dos que tres y al día siguiente, ¿qué tranza? ¿Y cómo estás? Y perdón, güey, la neta le eché mucho y ya no sabía ni qué onda y no, no hay pedo y ya, güey. O sea, así era. Eh, Nos decían locos, sí, yo creo que sí estábamos muy locos, pero así era, ¿no? Cuando teníamos que ir nosotros dentro de la crew, sí teníamos eso de hacer nuestras pintas para identificar cierto territorio, pero no nos metíamos mucho en eso. Aquí quiero decir es que sí lo hacíamos, pero no era como que muy importante para nosotros. No le llevábamos mucho, no le llevaba mucho la atención, no tenía mucha importancia para nosotros. Era más importante el convivir entre nosotros, el echar desmadre entre nosotros, y relativamente no fuimos muy agresivos. Claro que siempre, nunca faltó el güey que tenía una rencilla con uno y pues teníamos que entrar. Si nos llegamos a pelear, pues sí, sí, y tuvimos que ir por ciertas cosas para defendernos, pues también. Pero yo creo que dos veces fueron las que llegamos a agresión, ¿no? Y agresión no de, ay, ya lo tiraste, y no, o sea, éramos muy light, pero como había mucha variedad, pues la gente alrededor de nosotros pues, nos veía como vagos, como pues lo que éramos, unos junkies, nos veían como unos mugrosos e incluso hasta cierto punto peligrosos, porque pues estaban perforaciones, tatuajes, expansiones, la manera de vestir era muy diferente, era muy inusual. Teníamos dentro de la crew, había punquetos, skinhead, darketos,
góticos, rastafaris, pandrosos o hippies, había los skates, los grafiteros, o sea, éramos una mezcolanza, ¿no? Y que no teníamos pedo, que era, así te gusta vestir, cabrón, yo no tengo bronca, ¿sale? Así esa música te late, o sea, no era como que, ay, todos vamos a escuchar reggae, o a todos, a huevo nos tienes que gustar el reggae, no, había banda que les gustara, les decíamos ñeros, ¿no? Que les gustaba el reggaetón, que les gustaba el rap, que les gustaba, la salsa, la cumbia, o sea, no teníamos como que esa de, no, te tiene que gustar a fuerzas de esto, ¿no? Si no te gustaba, pues no había pedo. Por eso me llamó tanta la atención, por esa gran libertad que teníamos y esa, de cierta forma, unidad que teníamos entre nosotros. Y regresando a la prepa, pues entre el grupito que yo había formado, hacíamos lo mismo. O sea, yo me inspiré mucho de la CRIO, porque con la CRIO me juntaba pues después de la escuela. Y eso cuando entramos, porque la mayoría éramos estudiantes, algunos sí eran ya ninis, no hacían nada, ni estudiaban, ni trabajaban, no hacían nada, eran junkies solamente, algunos trabajaban, o sea, pero la mayoría pues éramos estudiantes y teníamos que ir a la escuela, entonces ya nos desocupábamos, pues por eso de las 5 o 6 de la tarde y por obvias razones no podíamos estar tanto tiempo desvelándonos, ¿no? Y pues a las 10 11 12 una máximo ya estábamos de retache y ya nos íbamos. Y pues la mayoría de veces era pues de jueves, viernes, sábado, donde más nos juntábamos para ir a los toquines. Y dentro de la prepa pues nos empezamos a juntar igual un grupito y dentro de ese grupito pues estaban unos chicos que yo me llevaba bien con ellos y me decían que eran muy yonkis, pero querían con esta Katia y siempre me preguntaban, ¿y por qué no? O sea, ¿qué no te animas? Y yo pues todo acomplejado, pues nunca me atrevía, aunque sí la torcía de vez en cuando, porque ella tenía una manía que era en su espejo para retocarse su maquillaje, ella lo ponía abajo en la paleta de la silla donde se sentaba, al lado de la pared, y lo mostraba hacia mí. O sea, yo lo sé porque yo lo vi. Y no fue una vez, fueron muchas veces. Que yo estaba en la boba y de repente volteaba y ella estaba viéndome, pero en el reflejo de su espejo. Entonces, pues cuando la cachaba se ponía roja y así, ¿no? Y yo no podía creerlo y yo creo que fue algo que hizo que hasta el día de hoy ciertas resultados que tengo pues, al cómo vivo el día de hoy, o la suerte con las chicas, porque aunque me gustaban, no tenía el valor de poder acercarme. Hace cuenta que eh, yo la tenía en un estatus muy alto y que solamente para que alguien estuviera con ella tendría que estar en un estatus muy alto. Aquí quiero llegar que tendría que complacerle todos los caprichos que ella quisiera, o sea, que tuviera dinero, que tuviera cómo llevarla, que fuera atlético, que fuera más guapo, y yo no veía eso en mí, y muchas cosas no las tenía, esas características, por lo tanto, pues yo me veía menor a ella. Yo decía, pues, ¿cómo se va a fijar en mí? Si ella es la más guapa del salón, incluso llegó un momento donde de otros salones me enteré que era la más guapa de la escuela. No sé si ella lo supiera, pero en realidad era la más guapa. Entonces, y que hiciera eso conmigo, no, o sea, y que yo me diera cuenta, no estoy diciendo que
fui el único porque no fue así, pero que lo hiciera conmigo y no con mi amigo Juan, que estaba supuestamente más guapo que yo, pues yo decía, pues ¿cómo? O sea, ¿por qué yo? Ahí está él. Y ese conflicto me llevó a nunca hablarle, a nunca atreverme a invitarla, ¿sale? Y hubo un momento donde estábamos todavía en segundo semestre y recuerdo que, pues como estaba en la CRIU, tenía que empezar a practicar mis grafitis, mis firmas, y sí lo hacía. Y esa vez me acuerdo que yo estaba bien entrado porque me puse los audífonos y a darle, y volteó Katia, yo traía los audífonos, no escuchaba por obvias razones, y me estaba hablando. Recuerdo que me toca el de atrás y yo le hago con la mano así como que espérate, ¿no? Estaba yo muy entrado haciendo un boceto de un mural que quería hacer. Y y del otro lado me aventaron cosas y dije, ¿qué pedo? Entonces ya cuando volteo, no la veo a ella porque pues dije, obviamente yo volteo hacia el lado donde y hasta me aventaron una mochila, ¿no? Y ahí fue donde se me cayeron los audífonos y dije, ¿qué pedo? Y volteo enfrente y está Katia, ¿no? Y me dice, es que te estaba hablando. Y todos decían, es que Katia te está hablando. Y pues yo me quedé como, ah, o sea, me agarró totalmente en curva y me dice, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento, como me agarró en curva, pues le seguí, o sea, seguí normal, ¿no? Y no, pues estoy haciendo esto. A verlo y ya me acerqué con ella, estábamos lado a lado, le estaba explicando, platicando y de repente, ah, pues es que está muy bonito y así. Y le hablaron, ¿no? Porque enfrente una de sus amigas le empezó, uy, a hacerle burla. Uy, ya está con este chavo y Katia, vente para acá y pues la chiviaron, a mí también, y pues ya. Ese fue el único momento en el cual tuve una interacción un poco cercana a Katia. De ahí fue la única, porque ya de ahí ya se me hizo muy complicado. Y aparte después, como a las 2 semanas, me enteré de que tenía novio, entonces ya fue como que, y para todos, ¿no? Cuando nos dijeron, no, pues es que ya tiene novio, todos, en serio, no por exagerar, pero yo creo como unos más de 30 cabrones, todos dijeron, ay, no manches, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ya ni modos. No hubo quien se atrevió a darle, pero pues ella era muy fiel. Bueno, eso era lo que pasaba, ¿no? O sea, se acercaban y te hablaba, era muy amable, pero cuando otra cosa, inmediatamente decía, no, sabes qué? Es que tengo novio. Y todos así de, ah, cabrón. En fin, pues llegan las vacaciones, yo ya sabía esto de Katia, entonces pues de cierta manera ya me había desilusionado, así como que dije, bueno, pues ya ni modos. Y nos vamos de vacaciones, estamos dentro de la crew, otra vez nos empezamos a reunir más seguido, más diario, y en ese momento ya había pasado, ya había salido de mi primer año de la prepa, y en ese momento yo me juntaba con tres primos, con dos primos más. Entonces, cada uno era diferente, solamente uno era el que vivía más lejos que nosotros. El otro vivía como a unas 2, 3 calles y estaba yo. Yo era el mayor en ese tiempo. Y, y la verdad, pues yo ya estaba en las ondas del crío, pues ya ciertas sustancias las conocía, algunas había experimentado, otras no, pero no estaba en ceros en ese tema, o sea, ya conocía. Y cuando me empiezo a juntar con ellos, porque empezamos a congeniar de ciertos gustos musicales y de fiestas, pues nos íbamos a los pulques de Don Juan, nos íbamos a los pulques del otro señor, o sea, empezamos a ir a varios lugares
pero pues entre ellos estaba que el cafecito, que el chocolatito y siempre era como que de ley, ¿no? Entonces eran vacaciones y por eso nos juntábamos. Cada uno ya sabía. Yo creo que el que yo les hubiera enseñado, no. Es más, yo creo que cada uno nos enseñamos a cada uno, a cada otro, es más real, ¿no? Por ejemplo, uno me decía, ¿sabes qué? Es que esto es un matabachas. Decía, ¿qué es esto? ¿No? Yo lo termino con este otro objeto, con este gotero. Ah, no, este no te va a servir. O estas gotas mejor cómprate. O mejor cómprate este tipo de café. O mejor, o sea, a lo que voy, nos enseñamos lo que sabíamos cada uno. Perfeccionamos ciertas cosas. Y entre ellas, pues obviamente estábamos en la etapa como que de experimentar, de sentir, de hacer. Y recuerdo que con uno de ellos, yo tomaba de vez en cuando cerveza y nos fuimos a un parque donde nos juntaba la MC, pero pues en ese tiempo no estaban, pues es que fue temprano, yo creo que fue a mediodía. Y en ese parque recuerdo que estaba a espaldas de una secundaria, de donde yo había salido, pero el parque estaba muy feo y estaba pegado a unos arbustos muy anchos, entonces, pues tú te podías meter y de cierta manera entre el arbusto y la pared de la escuela, pues no te veías. Y recuerdo que llegó este primo con una pastillita azul, eh, muy agria, pero que te alteraba mucho, y la echó a la cerveza y pues órale, ¿no? Recuerdo que fue la primera vez que conocimos ese tipo de sustancia y fue una situación que no nos podíamos ni mover, pero en ese tiempo, en esas vacaciones, experimentamos con muchas. Llegamos a experimentar con unos Hotman, llegamos a experimentar con algún, algún cuadro en el cual pues veías cosas que no había y en fin, hicimos un gran desastre. Llegamos a la época pues ya había pasado a tercero de tercer semestre de prepa, este, nos cambian, obviamente como ya estábamos de un lado, nos vuelven a meter al otro. En las vacaciones, pues, te decía, con los primos experimentamos, no fueron muchas, casi esas vacaciones me la pasé más en la casa. Casi no salía con la MPC porque muchos de ellos se habían ido a ver a familiares o no estaban aquí, entonces pues casi no nos vimos esas vacaciones. Al regresando, igual esta Mio se había ido, entonces muchos de los compas míos pues no estaban y pues estaban mis primos. Entonces echábamos desmadre. Posteriormente entramos a la prepa y obviamente vamos a vernos más. Recuerdo que ya no estábamos abajo, ahora estamos arriba. Y este, ahí yo ya le empecé a meter más a las sustancias. Katia pues ya tenía novio, era como que una desilusión, ¿no? Así como que muchos me dijeron, oye, es que ¿por qué no te acercaste, güey? La cajeteaste, tú fueras su novio, y eso de cierta manera pues sí llegó a afectar, porque dije, sí, pues tienen razón, ¿por qué no lo hice? Pero pues en el despapalle se te va olvidando. Por obvias razones, ese semestre me fue muy mal, muy mal. Yo recuerdo que en vacaciones, bueno, pues sí, nos fue mal, o sea, pasamos a duras penas. Yo ya seguía consumiendo más sustancia, las fiestas ya eran más fuertes, ya eran más alocadas. Dentro de ellas, empezamos a hacer algo que eran los dichosos encierros. Yo cuando me invitan al primero dije, ¿y ahora qué es esto, no? Una casa de un amigo de la MPC, nos metimos y recuerdo que el baño
el baño pues está, nada más tiene la puerta y tiene como un tragaluz en la parte de arriba, es todo, ¿no? Entonces, recuerdo que nos metimos, éramos tres y puso una toalla en la puerta y empezamos a quemar, a quemar, a quemar, o sea, era una bolota de humo, por eso le decían encierro, porque todo el humo se encerraba de una manera tan canija que no podías ni respirar, pero te pegaba, uf, o sea, salías apestosísimo de ahí y pues ya vi el mal, ¿no? Te duraba mucho tiempo el efecto. Y él mismo yo le decía, oye, ¿y después qué onda? Ya cuando estábamos bajoneando. Dice, no, güey, voy a poner el baño y me ayudas a limpiarlo. ¿Cómo? Y pues puso el baño y abrió el agua caliente hasta su madre que saliera vapor y ese vapor lo usaba para limpiar el baño. Entonces, fíjate, cómo entre la misma banda te va enseñando ciertas cosas. Dices, órale. Y pues yo también lo repliqué. Pues ya me metía mucha caña, ya me metía muchas situaciones, ya la escuela la empezaba a dejar así como que ya no le veía chiste. Y en ese momento entra toda la situación de anarquía. Todavía estaban las tribus urbanas, seguía fortaleciendo todo eso, pero dentro de todo esto, o sea, había un lugar que le decíamos el Faro, y ahí hacían muchos conciertos, ahí íbamos constantemente, y empezó una idea mmm, con la cual yo creo que dentro de la CRIO todos sin exagerar, se metieron a esa idea. Y yo creo que fue el comienzo del fin de esta época tan fuerte que fue las tribus urbanas, porque empezó el movimiento, ya existía, pero empezó como a infundir un poco más el pensamiento este contrasistema, ¿no? El movimiento más como que revolucionario, si lo puedes llamar de esa manera. Y muchos caímos en esa situación, entonces obviamente pues al ser en contra de ese sistema decías, pues cómo yo voy a seguir estudiando, ¿no? Que esto es una prisión y al fin y al cabo va afectando tu rendimiento en la escuela. Ya fue lo que a mí me pasó. Y llegó un punto donde ya no entregaba nada, ya me valía gorro, ya mejor, incluso ya no entraba luego a la escuela, ya mejor me seguía. ¿Por qué? Porque estás en ese momento construyendo tu identidad y que llegue esa marea de ideas, de pensamientos, de filosofía. Y si tú no estás dentro de tu núcleo, de tu familia, hay también problemas, es difícil la comunicación y ves que lo que haces no hay una consecuencia porque a lo mejor no le interesa o no lo ven o tienen otras situaciones. Entonces te empiezas a volver habilidoso y te empiezas a volver de cierta manera um, más metódico en las cosas para que no te cachen. Tú decías hace rato, ¿no? Que no te tuerzan, ¿no? Ese era el objetivo de todos, no que no nos torcieran, porque sabía que si nos torcieran íbamos a tener problemas, nos iban a regañar, a muchos que los habían torcido los corrían de las casas, o no los veíamos, ya empezaba los anexos, o los anexaban, oye, ¿dónde estás? No, pues está anexado, güey. Entonces, yo al ver toda esa situación me volví muy, muy habilidoso y yo me iba. Los toquines pues, eran fuera de la comunidad donde yo vivía y las fiestas pues también las armaban lejos de donde yo vivía. Entonces no había alguien que le dijera a mi familiar, oye, lo vimos allá y lo vimos así y así. O me iba a los cultivos
o me iba a los cerros, sí, dentro de esta situación hippie, Rastafari, libertad, ¿no? Me iba y me ponía bien hasta atrás y ya se me bajaba y me regresaba. Y así fue durante todo ese medio año, por lo tanto, pues iba afectando mi rendimiento escolar. Llegan las vacaciones, otra vez en esas vacaciones recuerdo que estaba todavía, empezó la situación de los afters. Te decía que después de la secundaria empezaban todas las tribus urbanas, se mantuvieron todo ese show y dentro de ellas había una que era la electrónica, que empezaba poquito, poquito, poquito. Bueno, llegó el momento donde ya se llamaban afters, ¿no? Y de vez en cuando se escuchaba algo llamado rave. ¿Y estos qué eran? Los after eran fiestas regularmente los domingos, como que para curártelas, pues de electrónica, era como psytrance, psicodélicos, este, por ahí de ese ritmo, como que esa temática. Eh, y los raves o raves eran conciertos que duraban todo un día, o sea, llegabas un sábado, todo el sábado, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche y hasta el domingo terminaban. Habían que duraban 2, 3 días, entonces yo recuerdo que empezó de poco a poco a hacerse, a tener un lugar en las tocadas en donde íbamos nosotros a las pulcatas, pues ya no era tanto reggae, o si una semana era electrónica, el otro reggae, ska, o sea, empezó a haber más diversidad y empezó a entrar esa corriente en la cual empezábamos a escuchar nosotros, ¿no? Y dentro de nuestra crew, pues se amoldó ante esos, obviamente al entrar todo ese tipo de influencias, entraban todos los psicodélicos. Y pues, ¿por qué no? Estamos en una fiesta, hay que disfrutarlo. Entonces empieza esa situación. Ya no era solo el cafecito, el chocolatito, el pulquito, el ponerte unas chelitas. Ahora ya también era una golosina, una gomita de dulce psicodélico. Entonces ya eran otras cuestiones. Y la idea que fue de revolucionaria, pues se fue pagando con esto, con esta nueva moda que iba llegando y que se apoderó inmediatamente. Entonces, pues aunado a todo este show, pues mi rendimiento escolar ya no era el mismo. Tuvimos más problemas, sí. Y llegó un momento donde, pues la verdad, ya cuando iba a pasar de tercero a cuarto, paso tercero, al momento de entrar cuarto, el primer parcial, pues lo trueno. Repruebo, yo creo que unas 6 materias, y llevamos 7, 8. Entonces así, y no me puedo levantar. ¿Por qué? Porque pues ya era más desmadroso. Recuerdo que ya en esas ocasiones nos íbamos de la escuela, nos bajábamos y traíamos ya latas y nos poníamos a pintar, a grafitear. Y una ocasión, en un parque, hicimos eso y que nos atoran, pero no las autoridades, sino el otro crew. Y eran unos tipos, ellos sí eran una crew, o sea, sí tenían mucho eso de territorio y toda esa situación. Eran como unos tipo cholos y que nos atoran. Yo recuerdo que nos empezaron a gritar y pues seguimos nosotros caminando como güeyes y de repente que llegan dos motonetas y atrás de nosotros llegan dos bicicletas, ¿no? Y así como llegó este chavo, se alzó la camisa, no la sacó,
era y sacó un filo y dijo, ¿saben qué? Pues ya los vimos, no sé qué pedo, ¿de dónde vienen? Y ya nos la hicieron de jamón bien chido y pues caigan con todo porque si no van a empezar a volar celulares, van a empezar a volar de esto, van a empezar a volar madras. Y pues nosotros ya paniqueados, pues quisimos, ahí están las latas, ¿no? Y le quisimos dar los celulares y nos dijeron que no, que eso no querían, querían las latas. Entonces las latas pues son las pinturas, los aerosoles para grafitear. Y pues todos les dimos todo, ¿no? Y ¿saben qué? Ya nos queremos ver. Y esa fue la primera situación de dices, chale, ¿hasta qué estoy haciendo, no? En las noches nos salíamos, recuerdo bien que que ahora sí como en las películas o en la tele, nos quitábamos los zapatos, los tenis, y nos salíamos descalzos. Uno pues, se vuelve habilidoso, ¿no? Nos salíamos descalzos como a las 2 3 de la mañana para que no nos escucharan y nos íbamos a grafitear. Grafiteábamos, yo nada más los acompañaba porque en ese tiempo, pues como ya consumía más cosas, ya no me alcanzaba el dinero. Entonces, y no trabajaba, entonces pues era más complicado para mí, pero pues los acompañaba. Al fin y al cabo, era como que una actividad de la CRIO, ¿no? Fueron como unas 6 veces las que pasó. Y ya de ahí, muchos de la crew que iniciamos, muchos se fueron, muchos sí cayeron muy canijo a las sustancias, muchos sí quedaron anexados por 1 año, 2 años, los perdimos, muchos se fueron, por ejemplo, tenían familiares en otro estado y se los llevaron. Y entre ellos estaba esta Mew, que igual tenía algunas situaciones, pero a mí como me encantaba, era una mujer muy guapa, muy, muy, muy hermosa. Yo creo que hasta el día de hoy, siempre y siempre y siempre ha sido este la número uno, independientemente de Katia. Yo creo que ella siempre ha sido la número uno y siempre me agradó, siempre me gustó. Y me la pasaba con ella. Ya en la escuela, pues ya me habían dado de baja, ya no se pudo hacer más. De plano, y después en un arranque de despapalloso, pues me puse hasta las chanclas ahí en el baño. Recuerdo que nos metimos algo y salimos con los ojos bien irritados y la maestra que estaba, pues nos torció y pues informó al reporte y pues, nos dijeron, ¿sabe qué? Su hijo así y así y así. Entonces, pues me dan de baja. Me vuelvo un mini, un güey que no estudiaba ni trabajaba. Y entramos a la fase que será el quinto capítulo, el mini. Y bueno, dentro de la prepa, pues sí conocí muchas cosas. Mm, Se formó más una personalidad, pero empezaba el inicio de una caída que costó muchos años y mucho esfuerzo levantarse. Así que pues les agradezco que se hayan quedado hasta el término de este capítulo, en el cual pues dimos esa parte, ¿no? De que cómo la prepa y los factores, tanto la familia, incluso los valores, porque yo tenía valores bien inculcados, pero había ciertas situaciones dentro del hogar que no estaban completamente bien y que cómo se va refugiando de poco a poco ante un nuevo grupo social que se empieza a hacer al principio pues algo nuevo, algo atractivo, posteriormente se vuelve parte de ti, que muchas de las ideas que ellos experimentan, tú también las experimentas
muchas ideas que antes no concordabas te pones de acuerdo y que influyen en tu forma de ver la vida, en forma de conocer la vida y en forma de crecer en la vida. Y que vas viendo cómo la libertad se vuelve un libertinaje, que si uno no está bien equilibrado, pues las consecuencias empiezan a caer, ¿sí? Empiezas a ver a banda que se empieza a quedar en el famoso viaje, o que de repente por alguna situación ya es papá, ya es mamá, o que ya no hacen nada de su vida, o que están fuera, o que viven en la calle, y que al principio tú dices, ay, pues, la lleva chido, ¿no? Porque pues estás con él, pero cuando te dice, oye, ¿me da chance de quedarme en tu casa? Te quedas así como que no, güey, porque sabes que esa persona también es un avanzado, sabes que es como tú, que es un desmadroso, que si ve la oportunidad te va a chingar. Entonces te vuelves habilidoso de ser, ¿cómo vas evolucionando de ser ese chico tímido, que a ver si lo aceptan en la crew, que a veces lo aceptan como su nuevo amigo? Ahora te vuelves del otro lado, dentro de decir, ah, cabrón, no todos son amigos, pero entre todo ese despapalle está la escuela, están los problemas, y todo eso se va empezando a hacer una bola de nieve. Yo no digo que me la haya pasado mal en eso, todavía no entramos directamente a lo bueno, pero no me la pasé mal, fue una etapa de experimentar. Pero quiero llegar en ese tiempo. ¿Por qué me sacan de la prepa? ¿Por qué me corren de la prepa? Porque empezó un descontrol. Y es como un edificio que los tienen cuatro pilares. Y si esos pilares no están bien, se va a caer. Con uno empieza a tambalear. Le quitas dos, se va a caer. ¿Sale? Entonces es muy importante que yo no vengo a sermonear a nadie, pero en esta historia, esta persona que nos relata es esa historia que muchos yo siento que han pasado, pero que también es parte fundamental que la pase, porque como lo veíamos al principio, se está desarrollando una personalidad, se está complementando y está viendo lo bueno, lo malo. Y cuando no lo hay, el mundo afuera tan caótico que se vuelve, te come. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por escucharnos, por estar este episodio con nosotros. Y pues no me queda más que agradecerles. Esperemos que nuestra meta este inicio de año es que cada semana tengamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta historia. Y como proyecto, tenemos varios, entre ellos musicales. Si nos quieres ayudar, pues compártelo, dale me gusta. Si tienes alguna observación o si quieres contarnos también cómo fue tu skin en esa transición, niño, adolescente, joven, adulto, adulto joven, ¿no? Cómo te fuiste conformando, cómo te fuiste estructurando hasta lo que hoy eres, cómo los factores externos a ti te formaron, cómo agarraste de algunas cosas para formarte, porque cada una de las skins que tuvimos alrededor de esa adolescencia, de esa juventud, son fragmentos que ahora los tenemos en esta adultez. Entonces, no me queda más que agradecerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también, y también algo muy fundamental, eh, recordar que no estamos solos.
es muy importante el, el, el distinguir cuando uno tiene situaciones, cuando uno está deprimido, está triste, no hacer lo mínimo. ¿Por qué? Porque puede llegar las adicciones, puede llegar una mala decisión. Entonces, yo sé que es complicado muchas veces buscar ayuda, pero no estás solo. Y espero jamás llegues a alguna situación extrema que tenga que ver contigo y con tu presencia aquí. Hay números que a veces lo que necesitamos es sacar esa ira, ese enojo, ese pensamiento, esa frustración. Y en los comentarios dejamos un número que está a tu disposición. Tú habla, tú acércate. También nosotros prestamos los oídos. Está ahí la cajita de comentarios. Ahora sí que desfógate, pero así como una botella tiene su límite, también así somos nosotros, que falta una gota más y que se desborde. Entonces no hay que llegar a eso. Al fin y al cabo la vida es muy hermosa, con sus altas, sus bajas. Entonces, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo. No estás solo, vuelvo a repetirlo. Seas hombre, seas mujer, sea lo que quieras, o como te identifiques, no te apartes, ¿sale? No dejes que la mente juegue más, no sobrepiense las cosas, busca ayuda, porque aunque nos cueste admitirlo, siempre necesitamos de alguien, ¿vale? Entonces, ánimo, cuídate mucho y esperamos, si todo sale bien y si el universo nos ayuda, que todos estén muy bien. Nos estaremos escuchando la próxima semana en el siguiente capítulo. El Nini. ¿Alguna vez te llegó a pasar? ¿Alguna vez tuviste ni trabajo ni estudiar? Yo creo que todos. Y después, las consecuencias de esa libertad transformada en libertinaje. Yo soy Francisco, te agradezco tu estancia aquí conmigo. Que tengas un bonito día, noche, madrugada, la hora que sea. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estemos viendo aquí en tu espacio. Gracias.